para entregar este momento a Dios, ¿vale? Padre maravilloso, te damos gracias por esta clase. Te pedimos que seas tú tomando el control, que seas tú hablando hoy a través de mi boca, pueda hablar palabras a nosotros que estamos aquí, estamos atentos a escuchar y a aprender, Señor. Pedimos, Padre bendito, que ahora, Señor, tomes el control de esta clase. Bendice a cada una de las familias que están aquí representadas y también te pedimos que bendiga, Señor, a los que nos están viendo a través de la internet. Allí, a través de la internet, te pedimos que seas tú también bendiciéndolos y hablándolos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a dar inicio, pero quiero hacer un repaso lo que hemos visto. Hemos visto varios puntos y voy a conectar aquí. Voy a conectar aquí en este tercer punto. Esto ya lo vimos, pero yo quiero recordarles cada punto que hemos hecho para poder conectar en el cuarto punto que vamos a empezar hoy, ¿vale? Por lo tanto, el primer punto que estuvimos viendo fue que... ¿Cuál fue? ¿Lo recuerdan? El tercer punto, el número no el número natural romano, sino el número naturales. ¿El bautismo del Espíritu Santo? No, ahí dice que es el 3. ¿No me has dicho el 3? La regeneración Sí, la del Espíritu Santo. Es el primer punto que estuvimos viendo, ¿vale? Y después vemos que el segundo punto vimos la morada del Espíritu Santo y el tercer punto el bautismo. Pero ahora sí vamos a hacerlo de la manera en orden. Entonces vuelvo otra vez a preguntar. ¿Cuál fue el primer punto que estudiamos? La regeneración del Espíritu Santo. La regeneración del Espíritu Santo. La regeneración. ¿Y qué explicamos con respecto a esto de que la regeneración, qué era lo exactamente? ¿Qué Que el recuerda? Espíritu Santo nos regenera. Limpia de nuestros pecados para que no... Le da vida al nuevo creyente. Exactamente, le da vida al nuevo creyente, nos regenera, es una parte, es como que esa antigua manera como estábamos antes, pues nos ha dado vida. Y no solamente nos ha dado vida, sino que nos ha quitado y nos ha limpiado. Y hacíamos un ejemplo que nosotros también lo hacemos. Cuando nosotros vamos a una casa a habitarla, lo primero que hacemos es una limpieza. Limpiar esa casa bien, limpiarla muy bien, porque después la vamos a habitar. Entonces, ¿cuál es el segundo punto que vimos? Que el Espíritu Santo mora. El Espíritu Santo mora. Entonces, la morada. Entonces, ¿qué pasa? Después de que el Espíritu Santo regenera y limpia al Espíritu Santo, el segundo punto lo que hace es que lo habita. Lo habita. Viene a morar dentro de la persona. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, lo limpia, lo regenera, le da vida y después lo mora, lo habita, empieza a vivir dentro de la persona, ¿vale? Eso está sucediendo simultáneamente. Después de que lo habita, dijimos que el tercer punto que estudiamos es El bautismo del Espíritu Santo. que lo bautiza. Y hablábamos de la palabra bautizar es Sumergir. que lo sumerge, que lo introduce. ¿Lo introduce a dónde? En su cuerpo. Bueno, primero Lo el agua. introduce a un cuerpo espiritual que es el cuerpo de Cristo. Cristo, lo introduce dentro de un cuerpo. Entonces entendíamos de que la palabra bautismo es sumergir e introducir. Y de ahí resaltábamos de que cada vez que Pablo habla en estas doctrinas que escribió Pablo en lo que es el Nuevo Testamento, todas las partes, las cartas paulinas, él siempre que hablaba nos enseñaba de que estar en Cristo, estar en Cristo. Y esa palabra en es importantísimo que nosotros como teólogas y teólogos aquí Amén. lo entendamos y lo comprendamos. ¿Por qué? Porque ahí ustedes van a poder comprender exactamente qué es lo que él quería decir. Si lo leemos muy deprisa, de pronto pues no ponemos cuidado a esto. Pero cuando ponemos cuidado en esas dos palabras, entonces nos paramos y empezamos a mirar en nuestra mente automáticamente a pensar de que lo que Pablo nos está enseñando es de que nosotros estamos dentro del cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos quiere enseñar. Si lo leen de esa manera, ustedes van a entender mejor el texto y el versículo. Por lo tanto, el bautismo es de estar en Cristo. Con Cristo se salva uno estando en
En Cristo. Fuera de Cristo no. Por eso Él dice, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí, ¿qué? Entrare. No es que está allá afuera, que entrare, ni a la puerta, ni a la orilla. No, dentro. Eso es lo que nos enseña de que el bautismo es estar dentro de Cristo. ¿Vale? Entonces esto lo estuvimos viendo. Y quedamos aquí para empezar a ver el cuarto punto. El sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo. Entonces escriba como título el sello del Espíritu Santo. ¿Vale? El sello del Espíritu Santo. Entonces quiero saber por qué la palabra nos quiere enseñar de que hay un sello. ¿Qué nos quiere mostrar? ¿Qué nos quiere enseñar? Si nosotros sacamos ejemplos de hoy en día, de lo que es, van a ver que los ejemplos siempre sirven para poder comprender la Escritura. Entonces van a escribir como primer punto, el nuevo creyente es sellado por el Espíritu Santo. Primer punto, el nuevo creyente es sellado por el Espíritu Santo. Y escriben la cita bíblica que es 2 Corintios 1, 21, 22. Y lo vamos a leer todos a la cuenta de 3. 2 Corintios 1, 21, 22. Vale, entonces leemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Vamos a explicar este versículo bien. Vamos a entenderlo. Vamos a empezar a analizarlo para que saber qué es lo que nos quiere enseñar y qué Pablo es lo que nos está mostrando. El apóstol Pablo dice de que la confirmación que ellos están recibiendo de parte de Cristo y el que los ungió, que les dio ese ministerio directamente fue Dios. Y aquí viene lo que nos interesa como tema, el cual también nos ha sellado. O sea que nos está mostrando de que Dios ha sellado al hombre. Dios sella al hombre. El Espíritu Santo sella al hombre y nos ha dado unas arras del Espíritu en nuestros corazones. O sea que nos ha dado una parte. Lo vamos a entender en el versículo que vamos a leer, pero esto es como un ejemplo. Cuando ustedes van a comprar una casa, un ejemplo, ustedes cuando van a comprar esas casas, muchas veces las personas que han comprado, o han comprado un coche o han comprado cualquier objeto que hayan comprado, van ustedes allí y lo primero que ustedes hacen es que dan unas arras. Dan como unas arras para tener ese negocio apartado. Entonces ustedes entregan unas arras. Los que lo han hecho alguno, han comprado algo, un objeto de esto. Yo en mi país, pues cuando he comprado, compramos y damos un adelanto. Adelanta. De esa parte, de esa propiedad. Por ejemplo, yo voy a comprar un coche, entonces yo doy un adelanto de ese dinero. Entonces eso son unas arras. Yo doy unas arras. Esas arras las entrego para que el hombre no me vaya a vender el coche a otra persona, sí. Yo ya la tengo asegurado. Entonces vamos a una beneficencia y hacemos un documento, sí, también en el coche, y ellos ponen un sello. Ponen un sello y en el sello lo que está mostrando es que tú has comprado de una propiedad que vas a obtener, ahora lo que tienes son unas arras, un adelanto. Para que no lo venda. Para que no lo venda, pero tú ya tienes algo, es tuyo, te pertenece, ya te ha dado unas arras. Sí. Y eso es lo que nos está enseñando la palabra, de que nos ha dado unas arras. ¿Y cuáles son esas arras? El Espíritu nos ha dado unas arras de una propiedad completa que vamos a tener en el cielo. Nos ha dado un adelanto y nos ha dado como adelanto su Espíritu. Nos ha dado unas arras de su Espíritu, ¿vale? ¿Han entendido? Pero ¿cómo ha hecho eso? Ha hecho eso sencillamente porque nos ha sellado. Ahora vamos a hacer preguntas y ustedes van a empezar a responder. Si viniera el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo viniera por su iglesia y se encuentran las congregaciones, no vamos a hablar de esta iglesia, cualquier iglesia, se estuvieran congregadas las personas, imagínate que haya
10.000 personas congregadas. Entonces, Jesucristo viene a llevarse a esas 10.000 personas. ¿Qué opinan ustedes? No, porque Las iglesias están llenas de todas las personas que están allí, están selladas por el Espíritu Santo. Bueno, sí. ¿Qué opinan? Tiene que mirarlo. No. ¿Qué opinan? Comente. Tiene que No, ¿por qué? Porque hay gente que no sigue Hay viviendo trigo, hay la- cizaña, gente que muy no bien. es exactamente. Sencillamente no se trata de venir a un culto, no se trata de venir a una reunión, se trata de que entienda de que la persona está dentro del cuerpo de Cristo, lo que hemos estudiado en estos 3 puntos, que el Espíritu Santo haya empezado a trabajar en la obra. Cuando el Espíritu Santo te ha regenerado, te ha habitado y te ha introducido dentro del cuerpo de Cristo, automáticamente también en este te ha sellado diciendo de que eres propiedad de Dios, te pertenece a Dios, nadie te va a arrebatar de Dios. Amén. ¿Sí me entiende? Esto es una seguridad que ustedes tienen que tener de su salvación. Si es que el Espíritu Santo mora en vosotros, porque el Espíritu Santo dice la palabra del mismo Señor Jesucristo del Señor que mora para siempre. ¿Sí? Lo vimos en la clase pasada, que Él moraba para siempre en la vida del creyente. Por lo tanto, no es que venga en la persona de la iglesia en un arrebatamiento, no es que se vaya a llevar a todas las personas, se va a llevar a los que están sellados, a los que están dentro del cuerpo de Cristo, a los que han sido regenerados y a los que han sido habitados por el Espíritu Santo. Los demás, sencillamente y lamentablemente, pues se tendrán que quedar. Es triste, pero es verdad. Quiero que lo sepan, es verdad. No piensen que porque van a una iglesia y están yendo a unas reuniones, es como si el Espíritu Santo estuviera allí. Vino hoy, no vino, pasando listas si viene o no viene. No, esto no se trata de venir a un culto. Se trata de vivir una santidad en Cristo y de vivir. Y que hayas demostrado verdaderamente que el Espíritu Santo ha estado haciendo ese ministerio en tu vida. Te ha regenerado. Un primer punto, ¿te ha qué? Regenerado. Te ha... Vamos en orden, a ver, ya se me olvidó. Este es el 4º punto. Voy a empezar por este. Primero te ha regenerado. Segundo te ha habitado. Que somos morada del El Espíritu último Santo. te ha sellado. Vuelva a empezar, porque así lo van a aprender. Y si lo tenemos que repetir 10 veces, pues 10 veces. Pues no quiero que les quede aquí en la mente. Primero lo que hace el Espíritu Santo es que los ha regenerado, después los ha vital, habitado y después los ha Morado. bautizado, los ha introducido dentro del cuerpo de Cristo. Y luego Para después sellarlo. sellarlo. ¿Está claro? Vamos a pasar al otro punto, otro versículo. Efesios 1, 13, 14. Escriban la cita bíblica. Efesios 1, 13, 14. Ahora, entendiendo este versículo, lo van a entender mejor con la explicación que les hice. ¿Vale? Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. En él, o sea, ¿en quién? En él, o sea, ¿en quién? En Cristo. También vosotros, ¿qué? Habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Cristo, ¿qué pasa? ¿Fuisteis qué? Por el Espíritu Santo de la promesa. Mira lo que dice aquí. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Vamos a explicar este versículo. Yo ya lo expliqué ahora antes de lo que estábamos hablando. Nos está diciendo la palabra de que si nosotros también en Cristo hemos oído la palabra, ¿sí? O sea que cuando ustedes llegaron a Cristo, ustedes oyeron la palabra. ¿La palabra cuál? La palabra del Evangelio, la oyeron. En ese momento que ustedes oyeron esa palabra, inmediatamente el Espíritu Santo hizo una obra en ustedes. Habiendo creído, después de que ustedes oyeron esa palabra, ¿qué hicieron? Creído, han creído en él. Inmediatamente cuando oye la palabra y la cree, inmediatamente el Espíritu Santo empieza a hacer una obra en tu vida y te sella.
¿Por qué dice la palabra? La fe viene por él. Oír la palabra de Dios. Tú la oyes y la crees. Por eso es que también habla en Romanos 19 de que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón. Esto nos está llevando a que tenemos que primero ¿qué? Creer. Oír. ¿Y después qué? Creer. Pero porque hay muchas personas que oyen, pero no creen. Entonces, a esas personas que oyen, porque tú puedes decir, pero si aquí vemos 400 personas en esta reunión, ¿todos creen ahí? No. Todos No, oyen, creo que no. pero algunos creen Y otros no. y otros no. No es que no crean directamente así, sino que el enemigo los tiene distraídos por allá, están por allá pensando en otra cosa, en la comida, en la esta. ¿Y cómo van a creer cuando todavía no ha sido revelada esa palabra? El que la entiende y la cree, la lleva en su corazón, es depositada esa palabra y la palabra de Dios no vuelve vacía, se deposita ahí. Tú la crees, la proclamas y la crees. Por eso es que cuando los invito a las reuniones de las 5 de la mañana, muchas veces ahí yo he recibido mucha palabra a las 5 de la mañana. Y cuando sale de esa palabra, la agarro. Sí, parece mentira, pero es así. Me han salido unos versículos bíblicos. La agarro esa palabra, la deposito en mi corazón y la creo y creo en esa palabra. Y me voy para la casa creyendo esa palabra que recibí. Y Dios me la da. Y una de esas fue cuando restauré mi familia, mis hijos y todo eso, agarré. Y muchas palabras que he podido recibir ahí, Dios me las ha concedido porque las he creído. Entonces, ¿la fe por qué viene? Porque yo la creo sin antes de recibirla, lo primero que hago es haber oído esa palabra y después la que la creo. Cuando tú actúas la primera vez en Cristo que llegas, lo primero que recibieron fue que un día alguien les habló de Cristo. Pero llegó un tiempo donde ustedes eso que le hablaron, lo creyeron. Y en el momento que lo hablaron y lo creyeron, entonces el Espíritu Santo empezó a actuar en tu vida. Posiblemente hay muchas personas que están aquí, le hablaron de Cristo, pero nunca creyeron. Yo era una de esas personas que antes de venir a Cristo me hablaban de Cristo. Me burlaba o me daba igual o sí. No sé si soy el único que le ha pasado. Que primero hubo como un trabajo, detrás hay personas, pero la palabra siempre a veces fue depositándose. La palabra de Dios no vuelve vacía, entra en la vida del creyente hasta que llega el punto que germina. ¿Sí? Pero sí, trabaja así. Entonces yo quiero que entienda de que lo que estamos estudiando es que el Espíritu Santo nos... ¿Qué? ¿Nos qué? Nos sella. ¿Qué es cuando nos sella? Pues dice que nos da un adelanto. Por eso dice el ejemplo de que cuando tú compras una propiedad, lo primero que te das unas arras. Y por eso habla de que vamos a tener una posesión adquirida. ¿Cuándo vamos a tener esa posesión? Pues esa redención completa la vamos a tener cuando estemos en el cielo. Allí vamos a tener esa posesión adquirida, esa redención la vamos a tener completa. Ahora tenemos una parte. Y la parte es el Espíritu Santo habitando en nosotros. Una parte, dice que las arras que nos ha dado de nuestra herencia, porque la posesión completa, la adquirida, la vamos a tener cuando estemos en el cielo. ¿Vale? Amén. Efesios 4, 29, 30. Cita bíblica. Efesios 4, 29, 30. Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y mira aquí. Y no contristéis al Espíritu Santo ni de Dios, con lo cual fuisteis ¿qué? Para el día de la redención. Lo que nos está enseñando la palabra es que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo y por lo tanto, como está habitando dentro de nuestro ser, no tenemos que hablar palabras corrompidas, dejar de nuestra manera de hablar que salga de nuestra boca. Al contrario, de nuestra boca tiene que salir palabras que sean de edificación. ¿Sí? Tienen que salir palabras que sean de buena y necesaria edificación. ¿Para edificar a quién? Para edificar a los creyentes, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces, una pregunta, quiero que ustedes se la pongan aquí en su mente y por favor.
El día que yo la aprendí, la aplico para mi vida. Cuando estés teniendo una conversación con una persona, tú analices, esta conversación que yo estoy teniendo, ¿está siendo Jesucristo edificado? ¿Está siendo Jesucristo, hay una edificación para el cuerpo de Cristo? Si usted analiza que esa conversación no tiene edificación para el cuerpo de Cristo, pues no vale la pena tener una conversación así. ¿Sí? Quiero que por favor lo entienda, porque nos pasa muy a menudo. Viene la hermanita o viene el hermanito y empieza a contarnos chismes y nosotros, ¡ah, sí! ¿Y qué más dijo? ¿Y qué verdad? ¿Y qué da cagada? Y lo ponemos ahí cuando no estamos edificando el cuerpo de Cristo. E inmediatamente, enséñale a la persona que nosotros lo que necesitamos es que nuestras conversaciones sean para edificación. No para destruir, sino para edificar. Y si tú llegas y dices, hermana, por favor, o hermano, por favor, no me interesa. Yo esto, ¿ahora qué hago con esta información? Si tú vienes a traerme una información de un chisme, ¿ahora qué hago yo delante de Dios? ¿Voy a ponerme a criticar y a juzgar o a señalar? No, lo que tengo que ponerme es a orar delante de Dios. Ya que me has traído esta información a mi vida que no la sabía, ahora tengo que hacer algo y tengo que orar delante de Dios. ¿Me estás entendiendo? Por lo tanto, no haga omisión a veces al pecado, porque el hacer omisión, a veces eso también dice la palabra que es pecado, omitir el pecado. Sencillamente cuando vengan, pues sencillamente si usted no quiere que te contamine o no quiere esto, dígalo. No le dé pena. Tú estás viviendo es para Cristo, no estás viviendo para una persona. Sea quien sea, le hablas y dice, bueno, pues vamos a orar. Le enseñas, vamos a orar y vamos a mirar cómo hacerlo, porque ya que más tenemos esa información tenemos que hacer algo, hay que orar, pero no vamos a señalar ni a criticar. ¿Les parece bien? Amén. Bueno. Así es. Ahora vamos a estudiar el 5º punto que se llama la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Entonces, hemos estudiado 5 puntos. Acuérdense que yo estoy aquí repitiendo. Vamos a volver otra vez a repetir. Primer punto que hemos estudiado. ¿Cuál es? La regeneración. Vamos a decirlo todos. ¿La qué? La regeneración. Entonces el Espíritu Santo nos regenera, nos da vida, nos limpia. ¿Para después qué? Morar dentro de nosotros. ¿Vale? Después de que limpia la casa del creyente, la casa espiritual, la habita. Después de que la habita, ¿qué hace con el Espíritu Santo? Con nosotros nos bautiza, nos introduce dentro de un cuerpo espiritual que es el cuerpo de Cristo. Estamos introducidos dentro de esto. Por eso la palabra, hablaba de la palabra en. Nos introduce dentro del cuerpo de Cristo. Entonces estamos revestidos de Cristo tanto por dentro como por fuera. Por dentro morando el Espíritu Santo y por fuera estamos en un cuerpo espiritual que es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Eso es bonito. Por eso cuando ustedes leen Efesios 4:13, ¿alguien se lo sabe? Todo lo puedo, ¿qué? Ahora yo le voy a decir a mi manera de lo que yo he entendido. Todo lo puedo porque estoy dentro del cuerpo de Cristo. Y el Espíritu vivificando de Jesucristo que mora en mí, me fortalece. ¿Ve que cuando entienden este que hemos estudiado ahora, los versículos se hacen diferentes? ¿Y no les parece más bonito decir, todo lo puedo porque yo me encuentro dentro del cuerpo de Cristo y el Espíritu vivificante de Jesucristo que ahora está morando en mí me fortalece? ¿No entienden mejor el versículo? Bueno, la llenura del Espíritu Santo. Entonces, después de que nos mora, ¿qué hace después? ¿Cuarto punto? Somos propiedad de Dios, le pertenecemos a Dios. El Espíritu Santo habita con nosotros para siempre, por lo tanto somos propiedad de Dios. Nadie puede venir a mutilar el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Jesucristo no va a ser mutilado. Así que tú estás dentro de un cuerpo, tenga esa seguridad de salvación. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que hay personas que piensan en su mente que pueden venir, mutilarse, irse un fin de semana, ir a hacer, o pasar una semana, ir a hacer lo que sea, y pretenden venir otra vez a introducirse, ¿no? Sencillamente esa persona no ha nacido de nuevo, no ha entendido, ¿vale? Queda claro, ¿no? Entonces, para después hacer la llenura del Espíritu Santo.
Entonces, somos 5 puntos, esos son los que hemos estudiado. Me he retenido muy bien en esto porque quiero que les quede claro en sus mentes. Claro en sus mentes, lo vamos a volver a repetir. Primero el Espíritu Santo nos después nos habita, nos mora en nosotros, nos habita. Para después, ¿qué? Bautizarnos, nos introduce dentro del cuerpo de Cristo y después nos sella. Somos propiedad de Dios. Y ahora, el que vamos a estudiar ahora es nos llena del Espíritu Santo, nos llena, ¿vale? Entonces vamos a empezar a estudiar. Primer punto. El nuevo creyente comienza a experimentar. El nuevo creyente comienza a experimentar por primera vez la llenura del Espíritu Santo. Por primera vez la llenura del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir. El nuevo creyente comienza a experimentar por primera vez la llenura del Espíritu Santo. ¿Vale? Antes de leer este versículo bíblico, ¿ustedes no recuerdan cuando recibieron a Cristo por primera vez? Amén. Ustedes de pronto no sé si les pasó como nos ha pasado a muchos, de que de pronto uno quería y anhelaba venir a dormir hasta la iglesia. Estaba en ese primer amor y todo era precioso, todo eso era maravilloso y encantado. Y uno quería venir y no se cansaba de venir a las reuniones. Al contrario, estaba uno ahí contento. Hoy hay reunión. Sí, bueno, pues ya estaba esperando, anhelando que llegara también el domingo porque me vengo para la iglesia otra vez y voy a recibir, a encontrarme. Estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso el primer punto habla de que el nuevo creyente, la persona cuando recibe a Jesucristo por primera vez, empieza a experimentar algo que en su vida no lo ha hecho. Mira, ahora me encontré con una chica que llevaba una vida, siempre venía, no me iba, se veía, no estaba así. Y yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Ponte a estudiar la palabra. No, pero es que yo no puedo. Ponte a estudiar porque tú necesitas entender algo. Y si no entiendes la palabra de Dios, ¿cómo puedes hacer? Y dijo, vale, la agarré, la llevé hasta la reunión, allí estaba, aquí, la presenté. Mira, esta es la hermana que quiere empezar a estudiar. Ahí la dejé ya lista, me fui. Ahí yo digo, señora, haz tú la obra. Ahora que llego, estaba allí, con sus ojos así todos lagrimeados, estaba en la oración. Mira que estamos hablando de hace 2 meses que ha pasado esto. En la oración vine más temprano antes orando y no solamente viene hoy, viene todos los domingos, está viniendo a la iglesia, está tan contenta que esa no sabe, dice, es que no sé, me está pasando, estoy tan feliz, salgo, estaba llorando de alegría de lo que el Espíritu Santo está en ese primer amor, porque el Espíritu Santo la está llenando y está llena y está tan feliz. Y ella quiere más y me dijo, y después termino esto, me dices cuál es el otro paso que tengo que seguir. Le dije, no, es que el otro año ya vienes a empezar a estudiar conmigo. Ah, bueno, me puso, ¿se ve? Pero que quiere, eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿No recuerdan ustedes ese tiempo? ¿Ustedes no recuerdan ese primer amor que tuvieron con el Señor? Si alguno de aquí no ha experimentado el primer amor, yo le pido que le oren a Dios para que empiece a hacer eso en sus vidas. Es importante que ustedes empiecen a enamorarse de Dios. Si no lo han experimentado, pues les pido que Dios empiece a obrar en sus vidas de tal manera para que pueda experimentar esa llenura del Espíritu Santo. ¿Vale? Vamos a leer ahora sí la palabra. Hechos 2, del 1 al 4. Seguramente van a entender mucho el contexto esto cuando lo leamos, pero lo explicaremos. 1, 2, 3. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y mira aquí. ¿Y fueron qué? Llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba cada uno. ¿Se recuerdan este tiempo? El día de Pentecostés, 120 personas reunidas en el aposento alto. El Señor Jesucristo les había dicho, no se vayan de Jerusalén, sino quédense ahí, porque va a venir, les había dado una promesa que iba a venir el Consolador sobre sus vidas. Y ellos estaban allí orando, cuando de repente hubo un estruendo en esa casa.
un estruendo que sucedió en esa casa y inmediatamente la casa fue llena y empezaron ellos a ver que entre ellos habían algo como lenguas de fuego. ¿Cómo? No está diciendo que sea así. ¿Cómo? La palabra es como algo que tiene que representar, el escritor tiene que mostrar para que nosotros poderlo entender. Pero no significa de que sean de fuego. Por eso él hace un ejemplo y dice ¿cómo? Si nos saltamos la palabra ¿cómo? Entonces nosotros, yo quiero hacer la aclaración porque ustedes son estudiosos de Dios, hay estudiosos de Dios aquí. Amén. Y todas estas cosas las tenemos que analizar muy bien para poder decir, no, sí, es que son fuego, llamas de fuego, son. Pero ¿dónde dice que son? Dice ¿cómo? Un ejemplo, ¿cómo? ¿Vale? Bueno, estando en el aposento entonces alto, ocurre de que ellos ven unas llamas como de fuego, las ven así de una forma, y también empieza el Espíritu Santo a llenarlos a cada uno y empiezan a hablar en lenguas. Las lenguas que empezaron a hablar eran lenguas extrañas, que nadie las entendía. ¿Ustedes qué opinan? Si la entendían los de cada idioma. O sea que no eran lenguas extrañas, eran lenguas que podían entender. Eran lenguas que podían entender. Un ejemplo. Allá había medos, persas, edomitas, de egipcios, ¿sí? De todas las regiones que habían alrededor. Se encontraban personas que estaban alrededor. Por lo tanto, ellos estaban escuchando de su propio idioma. Entonces no eran unas lenguas que dicen las lenguas son lenguas angelicales que nadie las puede entender. No, la palabra enseña de que las lenguas que estaban hablando eran unas lenguas que las personas las podían comprender. Cada quien del país de donde venía de origen. 16 sitios diferentes. Muestra la palabra Hechos. ¿Vale? Si ustedes entienden el contexto, lo leen juiciosos en casa y lo van a leer. Porque si se quedan solo con lo que yo les digo, léanlo para que ustedes corroboren lo que yo les estoy diciendo. Pero lo que nos interesa, ¿qué es? Nos interesa de que ellos estaban reunidos y ese día fue lo que... ¿Cuál es el punto que estamos tratando? La llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto fueron llenos. Vamos a pasar al segundo punto. Segundo. Le iba a explicar esto, pero ya como está escrito, ya la misma escritura lo va a explicar. Entonces dice, segundo punto. El bautismo del Espíritu Santo se lleva a cabo solo una vez. El bautismo del Espíritu Santo se lleva a cabo solo una vez. Pero la llenura puede suceder muchas veces. El bautismo del Espíritu Santo se lleva a cabo solo una vez, pero la llenura puede suceder muchas veces. A ver, vamos otra vez a entender esto que acabamos de escribir y verá que vamos a poder comprender lo que está ahí. Decimos de que el bautismo del Espíritu Santo, entonces ¿qué hablamos? El tercer punto, que éramos bautizados, éramos introducidos dentro del cuerpo de Cristo. ¿Eso va a ocurrir cuántas veces? Una vez. Una vez. Una sola vez es que el Espíritu Santo es ahora en ti. Te introduce dentro del cuerpo de Cristo. Ya está. ¿Lo hizo cuántas veces? Una sola vez. Vale. Pero el punto que estamos viendo, el quinto punto, estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Dice de que esa llenura puede suceder ¿cuántas? Muchas veces. Muchas veces puede suceder. Por lo tanto, tú vienes a una reunión de oración, vienes y sales lleno del Espíritu Santo. Y después te vas y vuelves el domingo, vienes el jueves y ese día el Espíritu Santo te llena. Dices, pero te acabo de llenar, vuelve y te llena más. Cada vez que vengamos nos va llenando y llenando y llenando y llenando, porque también nosotros estamos dando. Yo ahora, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy recibiendo, recibo de parte de Dios y después estoy dando. Pues necesito ir a la fuente a seguirme llenando para seguir dando. Y me lleno y doy, y me lleno y doy. Y Él trabaja porque somos como una especie de canal. Nosotros somos instrumentos de Dios y nos utiliza como instrumentos. Por lo tanto, vamos a la fuente que es Dios, nos llena, nos da conocimiento, nos da cosas y nosotros las impartimos porque la obra la hace el Espíritu Santo. Nosotros somos instrumentos. Y Él hace esa obra. ¿Y qué pasa? Tú no puedes solamente empezar a dar. ¿Y cuándo vas a llenarte? ¿Cuándo vas a recibir? Por eso es que yo hablo con muchas personas
que dejan de venir a las reuniones de enseñanza o de oración, dejan de recibir y se ponen a estar sirviendo. Cuando llegan y se dan de cuenta, ¿y qué ha pasado con el hermanito o la hermanita que estaba aquí tan pues dejó de ir a la fuente para seguir siendo lleno? Se dedicaron a servir y eso no es bueno. Solo servir y servir y servir sin estar recibiendo no es bueno. No es bueno. Y ustedes aquí se están levantando hombres y mujeres que van a llevar esta palabra, que van a ser maestros, que van a ser pastores, que van a ser evangelistas, que van a empezar a partir. Necesitan entender de que deben de estar en la fuente recibiendo y ser llenos del Espíritu Santo porque necesitan dar. ¿Vale? ¿Queda claro hasta el punto? Más que servir, es más importante el conocimiento. Y tenemos que gestionar el tiempo si tenemos ministerio y tenemos tarde. Por eso en la todo tiene que haber un vengo a la equilibrio. intercesión, vengo a las 8 a la intercesión porque luego tengo mi estudio. ¿Ve? aquí de- Entonces debe haber siempre un gestionar el equilibrio. tiempo, Si tú no recibes, pues te das cuenta que ¿qué vas a dar? ¿Vale? Entonces todo tiene que ir en equilibrio. Tanto la oración, la que la necesitamos, como el conocimiento de la palabra tiene que ser un equilibrio para que después tú des. Y si tú solamente sales de tu casa, te vienes y empiezas a darle alguna o una reunión que tengas en casa, pero no estás recibiendo de una fuente, no estás recibiendo algo, una doctrina, enseñanza, ¿qué vas a dar? Entonces la persona, eso es una responsabilidad que tenemos delante de Dios. Tenemos que cuidar esto, porque eso. Ahora sí vamos a leer el texto bíblico para comprender que el bautismo del Espíritu Santo ocurre una sola vez en la vida del creyente cuando te introduce dentro del cuerpo de Cristo, pero la llenura del Espíritu Santo ocurre muchas veces, o múltiples de veces. ¿Vale? Hechos 4, 29, 31 lo vamos a leer. 1, 2, 3. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en donde estaban congregados tembló. ¿Y todos qué? Llenos del Espíritu Santo y hablaban de nuevo en la palabra. De Dios. Ojo aquí. Ojo aquí que aquí me voy a retroceder. Hechos 2. La palabra nos enseña que fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, dice, y les adaptaron. Ahora sí, en el 4, ¿qué dice? Hechos 2, 4, ¿qué dice? Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. ¿Quiénes estaban aquí siendo llenos? En el aposento alto, todos. Ahora vemos aquí. El contexto, ¿lo entienden? De que Hechos 4. Hechos 4, se encuentra Pedro y Juan. Fueron y estuvieron en el aposento de Salomón. Le hacen una curación a un cojo, ¿lo recuerdan? Él dice, no tengo dinero, ni oro, ni plata, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús, ¿qué hace? Levántase y empieza a caminar. Y el ciego empieza a correr por ahí, por todas esas partes. Era notorio ante todas las personas que lo conocían porque llevaba este año años ahí postrado en ese sitio. Venían y lo dejaban ahí. Entonces era notorio para los escribas, para los maestros de la ley, para los sacerdotes y para la gente que iba al pueblo. Era notorio de que ese señor estaba inválido. Cuando lo ven corriendo por todos lados, entonces la gente se asombraron y fue cuando Pedro empieza a evangelizar, que es el segundo sermón que echa, y se convierte, ¿cuántas personas? 3.000. 5.000 personas, 3.000 personas en el primer sermón de Hechos 2, 5.000 personas en el segundo sermón. Por favor, estudien Hechos, ya se lo he dicho muchas veces, lean Hechos. Tienen que leerlo, porque si no entonces cada vez tengo que esto, pero necesito que lo lean, entiendan Hechos, porque es la obra del Espíritu Santo. Estamos estudiando sobre el Espíritu Santo. Después de que le empieza a decir que ustedes son unos, ellos los cogen y los llevan a un concilio ante todo el Sanedrín judío. El Sanedrín, recuerda que era el sumo sacerdote más 70, y estaban todas las familias también, de todas las familias de los Sanedrín, de los seduceos, de los fariseos,
de todas las personas que estaban ahí, estaban todos ahí, hasta la familia. Hay un concilio grande y Pedro y Juan empieza a decirles, empieza a hablarles, y sobre las escrituras veían que Pedro hablaba con mucho denuedo, lleno del Espíritu Santo, dice la palabra. Empieza a decirle de que ellos son unos asesinos. Así de claro le está diciendo, ustedes son unos asesinos, mataron al dador de la vida, y empieza a decirles que Jesucristo, empieza a decirle que Jesucristo es la piedra que ha sido reprobada, pero vino a ser la piedra de ángulo. Cuando ya los escucharon, ellos hicieron una reunión. ¿Y ahora qué haremos con esta gente que está aquí? Bueno, los vamos a dejar, porque ya los habían metido presos. Ellos ya habían estado presos. Cuando estaban allí presos, que los habían mandado a llamar para el concilio, entonces ahí los sueltan. Y dice, bueno, pero soltémoslo, pero digámosles que no pueden hablar sobre ese nombre. Ellos salieron contentos de allí porque habían sido partícipe de la obra de Cristo. Entonces Pedro y Juan salen contentos y eufóricos, llenos de nuevo. Le dicen unas palabras: ¿a quién debemos de obedecer? ¿A Dios o a ustedes? Juzguen ustedes mismos a quién debemos de obedecer, ¿a Dios o a ustedes? Bueno, conclusión, que los sueltan. Cuando los sueltan, ellos se fueron para la casa donde estaban todos allá también reunidos, los apóstoles, y allí es donde acontecen estas cosas. Entonces, ya entendieron el contexto, ¿no? Ahora sí lo vamos a leer, y verá que lo entienden. Que ellos ya se fueron, dice, ahora Señor, ellos salen, mira sus amenazas. ¿Cuáles amenazas? Que le habían dicho de que no podían hablar del cuerpo de Cristo. Ellos habían dicho de que sobre Jesucristo era el único nombre que Dios había entregado, y que toda rodilla se iba a doblar ante ese nombre. Dice, mira las amenazas de ellos, ¿no? ¿De quiénes está hablando de ellos? El Señor mira sus amenazas. ¿De quién? Ya explica el contexto. ¿Quiénes eran los que estaban amenazándolo? El Sanedrín judío. Los sacerdotes le estaban diciendo, los fariseos, los saduceos le estaban diciendo que no hablara. Ellos lo amenazaron. Entonces por eso dice, mira sus amenazas. Y concede a tus siervos, o sea, a ellos, que con todo denuedo, con valor, hablen, ¿qué? Su palabra. Eso es lo que le tenemos que empezar a pedir a Dios. Que nos dé denuedo para hablar su palabra. Ahora, después de que es ese, mientras extiendes tu mano, ¿quién extiende la mano? Dios. Extiende tu mano. ¿Para qué quiere que extienda las manos? Para que se hagan, ¿qué? Sanidades. Se hagan señales, se hagan prodigios, mediante el nombre, que ellos estaban hablando de un nombre, ¿de quién? De tu Santo Hijo. Esa es la oración que ellos están haciendo, una oración después de que han sido presos, que han sido castigados, después de que los tienen, ellos hacen una oración insondable, y esa es la oración. Y cuando terminan de hacer esa oración, después de que todo lo han pasado, acaban de pasar una tribulación. Habían estado en la cárcel y habían estado en esto, pero ellos glorificando a Dios a pesar de esa situación. Entonces, cuando ya han terminado de hacer esta oración, ¿qué pasó? El lugar en la casa en donde estaban ellos, ¿qué? ¿Cómo estaban? Congregados, ¿qué pasó? Tembló. O sea que tembló también en Hechos 2, en el aposento alto, y aquí volvió después, y después de esa oración volvió a ¿qué? A temblar. ¿Y qué pasó? Y todos fueron y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Entonces nos enseña la palabra de que acababan en Hechos 2 a llenar el Espíritu Santo a todos, a Pedro entre esas, y aquí vuelve otra vez, y a todos los que estaban allí congregados, que ven, vuelve y los llena. Entonces eso la palabra nos está enseñando que de que la llenura del Espíritu Santo no ocurre una sola vez, sino ocurre múltiples de veces, muchas de veces. ¿Queda claro este punto? Amén. Bueno, preparados para el examen, entonces, cuando nos pregunten. ¿Queda claro, no? Tercer punto. El creyente que practica el pecado termina contristando el Espíritu Santo. El creyente que practica el pecado termina contristando al Espíritu Santo. Efesios 4:30. Efesios 4:30. El creyente que practica el pecado termina contristando al Espíritu Santo. ¿Vale? Efesios 4:30. Vamos a leerlo todo. 1, 2, 3.
y no contristéis al Espíritu Santo. Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis ¿qué? Para el día de la redención. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando? Lo habíamos visto en otro versículo, pero allí estábamos mirando, corroborando de que nosotros éramos llenos del Espíritu Santo. Pero el punto que estamos estudiando, el 3, ¿qué es? Que no entristezcamos al Espíritu Santo. Mira el punto, mira el punto. El punto que vimos este mismo versículo, lo vimos para hablar sobre de que fuimos sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención. Esto ya lo estudiando anteriormente. Pero este mismo versículo es el mismo versículo estamos utilizando para corroborar de que el creyente que practica el pecado entristece al Espíritu Santo. Y la palabra nos enseña que no, ¿qué tenemos que hacer? No contristarlo. No entristecer al Espíritu Santo, lo contristamos. ¿Ahora sí están entendiendo? Amén. El mismo versículo nos sirve para allá, para acá, porque esto es un tema temático. Estamos estudiando de la tristeza. Aquí vamos a hablar de la tristeza que ocasionamos nosotros como creyentes al Espíritu Santo. Por lo tanto, utilizamos el mismo versículo para hablar de esa tristeza. Entonces dice, no contristéis al Espíritu Santo. Ahora dice de que no tenemos que practicar el pecado. El practicar el pecado, el Espíritu Santo se contrista, se entristece dentro de nosotros, se entristece, ¿vale? Entonces es bueno que entendamos esto, porque verdaderamente muchas veces en nuestra manera de vivir, algunas por darnos cuenta y otras sin darnos cuenta, estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Algunas por ignorancia, por no entender y por no comprender, y otras porque sencillamente lo entendemos y comprendemos y lo hacemos. Sencillamente seguimos pecando porque queremos, ¿vale? Entonces queda claro este punto de que el Espíritu Santo es entristecido. Sí. Eso es un sentimiento. Acuerda que cuando estudiamos los sentimientos del Espíritu Santo, pues nos demuestra que el Espíritu Santo se entristece. Como una persona se entristece. Él se entristece porque es una persona y tiene estos mismos sentimientos que tenemos nosotros. Cuarto punto. El creyente que rechaza el mensaje de Dios, el creyente que rechaza el mensaje de Dios termina apagando al Espíritu Santo. Así como un día el creyente por primera vez es lleno del Espíritu Santo y múltiples veces lo llena, también de la misma manera cuando deja y rechaza la palabra de Dios, el mensaje, lo empieza a apagar. Entonces, el creyente que rechaza el mensaje de Dios termina apagando al Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5, 19, 20. El creyente que rechaza el mensaje de Dios termina apagando el Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5, 19, 20. ¿Qué dice la palabra? Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. No apaguéis al Espíritu. 20. No menosprecéis las profecías. Lamentablemente y tristemente, muchas de las palabras que se dan en muchos púlpitos, inclusive no tiene que ser en un púlpito, es una palabra que le da un hermano a otro hermano, hay gente que la menosprecia. La menosprecia. Y esa menospreciación hace de que esa persona siga actuando, habiéndole dicho que no debe de vivir esa vida de esa manera, sigue actuando de esa manera, y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Se apaga. Se empieza a apagar, no dice que se vaya, no dice que se empieza a apagar dentro de eso. Entonces hay personas que de pronto se preguntan y dicen, ¿por qué yo antes sí oraba, venía a la reunión a las 5 de la mañana, venía a la oración de los jueves, estaba ahí, y ahora ya es que no me dan ganas de orar, ya no soy capaz de orar, ya no soy capaz de hacer nada? ¿Qué está ocurriendo en esa persona? Que se ha ido apagando el Espíritu Santo. Y eso es lo que necesitamos pedirle a Dios, que nos llene otra vez a volver. Por eso el Señor Jesucristo, cuando en Apocalipsis habla de que tenía contra esa iglesia que había perdido, ¿qué? El primer amor. Y necesitamos volver a ese primer amor. Volver otra vez a Dios, a ese primer amor. ¿Sí? Entonces, lo que sientan de que en su vida se les ha ido apagando ese espíritu, necesitan reactivarse otra vez, a volver otra vez para que el Señor otra vez los llene del Espíritu Santo, y cuando empiece a obrar en su vida otra vez, vuelve otra vez a tener ese primer amor. ¿Vale? Entonces, que miramos estos bloques,
el bloque de los 5 puntos y vamos a terminar aquí. Entonces, vamos a repasar la última vez. Los 5 puntos que estudiamos. Espero que haya quedado en sus mentes. Entonces, el primer punto que vimos fue que el Espíritu Santo hace con el creyente lo. Después, el segundo punto que hace, lo bautizan, mora en él, ¿no? Empieza a habitarlo. Tercer punto que hace, lo bautiza, o sea, lo introduce dentro del cuerpo de Cristo. Cuarto punto que hace, lo sella. Y quinto punto que hace, lo llena del Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Queda claro este bloque que estudiamos? Pasamos entonces a otro bloque. Vamos a empezar a estudiar sobre los dones del Espíritu Santo. Después de que ha ocurrido todo esto, entonces estudiamos 6 en números romanos, otro bloque, y empezamos a estudiar los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. ¿Vale? Entonces ya ha hecho una obra en el creyente. El Espíritu Santo ya ha hecho una obra en el creyente, nos ha regenerado, ha limpiado nuestra casa, nos ha habitado, después de que nos ha habitado, nos ha introducido en el cuerpo de Cristo, y en el momento que nos introduce en el cuerpo de Cristo somos sellados, somos propiedad de Dios, y después de que ya somos de propiedad de Dios nos llena del Espíritu Santo y nos sigue llenando. ¿Cuántos creen que siguen siendo llenos por el Espíritu Santo? Es venir a la fuente, venimos a Dios, a esa fuente. Ahora vamos a ir a recibir allí oración, vamos a salir llenos. Y siempre vamos, cada vez que vengamos, vamos a ser llenos. En las reuniones que ustedes tengan en su casa, en su intimidad, ahí están recibiendo llenura del Espíritu Santo. En ese ejercitar con Dios nos estamos llenando, ¿vale? Después, entonces el Espíritu Santo empieza a hacer unas obras que empieza a entregar unos dones, ¿vale? Hay que tener cuidado. Así. Hay que tener cuidado de no confundir los dones del Espíritu Santo. Hay que tener cuidado de no confundir los dones del Espíritu Santo con los ministerios de Cristo. Ahora mismo, en este tiempo, se han levantado muchas personas y ellos mismos se han autoproclamado. Y lo voy a decir en esta clase porque lo voy a corroborar con las Escrituras. Se han autoproclamado ser apóstoles y ser profetas. Ellos mismos. Porque ese llamamiento lo ha hecho el Señor Jesucristo. ¿Vale? Y cuando yo hablo de autoproclamarse, pues nosotros pedimos que nos enseñen a la luz de la Escritura en qué momento, cuando Jesucristo empezó a obrar, a traer, cuando hizo el llamado apostólico, dio unas directrices en el momento que los escogieron. Los mismos apóstoles nos enseñan para poder obtener el cambio que se hizo entre Judas Iscariote y poner un apóstol. Ellos dieron unas directrices de cómo tenía que ser la persona que tenían que poner como apóstol ahí. Por lo tanto, ese apóstol que iban a poner ahí tenía que tener, ellos que había estado con Cristo y había estado recibiendo. Y de todos los que había, solo eligieron a 2. Entre esos eran Matías y Justo uno que era llamado Justo. Eran 2. No recuerdo el nombre. De esos 2, ellos hacen una oración y hacen unas suertes. Primero dejan que Dios sea el que abra y por medio de suertes, porque el Espíritu Santo no había descendido. Y en el momento eligen a uno, que es el que reemplaza a Judas Iscariote. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Matías. Que reemplaza a Judas Iscariote, lo reemplaza. Entonces se eligieron un apóstol de acuerdo a unos parámetros. A partir de ahí, no nos enseña más la escritura de sino la de Pablo. Porque Pablo defiende su apostolado. ¿Por qué lo defendía? Porque él había sido llamado por Cristo. Jesucristo mismo lo llama cuando va hacia Damasco. Él mismo se le presenta y es Cristo el que le hace el llamado. Y es Cristo cuando lo llevó a Arabia, que lo dicen en Gálatas, y allí es el que le enseña y lo educa. Cristo mismo lo ha llevado hasta el tercer cielo. Por eso él dice, yo recibí del Señor. No ha recibido esa doctrina de parte de ningún hombre, sino dice, yo recibí del Señor en 1 Corintios
11 cuando estaba hablando del tema de la Santa Cena. Quiero que entiendan esto porque yo quiero mostrar una postura. Ahora, si ustedes tienen otra postura, pues aquí para eso estamos estudiando la palabra, para ustedes entender la postura. Yo voy a dar esta postura de que no tenemos que confundir los dones que da el Espíritu Santo con el ministerio que da el Señor Jesucristo. Y ahora vamos a entenderlo. Entonces, ¿los ministerios qué son? Entendamos, escribimos. Dice, son personas que el Señor Jesucristo capacita. Yo no estoy hablando del ministerio de ujieres, un ministerio de cocina, ni el ministerio de nada. Son los ministerios que el Señor Jesucristo nos enseña. Ahorita los vamos a estudiar. Los que Él es. Entonces son personas que el Señor Jesucristo ¿qué? Capacita. Dice, ¿para qué los capacita? Con un poder especial. ¿Para qué? Edificar y perfeccionar a la iglesia. Son personas que el Señor Jesucristo capacita con un poder especial para edificar y perfeccionar a la iglesia. Son personas que el Señor Jesucristo capacita con un poder especial para edificar y perfeccionar a la iglesia. Yo ya me estoy yendo. Vamos a orar. Se va. Dejamos ahí. Y después ya estaremos estudiando más sobre este punto. Pero quiero que quede ahí claro. Ustedes van a mirar este punto. Vamos a hacer una oración. Padre maravilloso, te damos gracias por esta clase y te pedimos que seas tú obrando en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que todo lo que hemos podido aprender y que nos has podido enseñar pueda ser depositado en nuestras vidas y nos enseña a ser unas personas diferentes, con un nuevo caminar en ti, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.